instituto o que los pueda resolver yo de otra manera, ¿sí? Ese es específico. La recomendación de hoy es pura simulación, entonces todos los casos son eh, ficticios, hipotéticos, no nos vamos a enganchar ni con un partido político, ni con una corriente ideológica, ni con un nombre de campaña, no, no vamos a hacer eso. Y los resultados que voy a poner, que vamos a tener, obviamente desde el ejercicio, también son hipotéticos, ¿ok? Entonces, no nos vamos a enganchar de, no, esto no es lo que realmente se vota en mi departamento, ni en mi ciudad. Recuerden que esto es una simulación y por eso todo es hipotético. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, ahí comenzamos. Quiero saber si con eso estamos de acuerdo para que no nos vamos a enredar eh, con verificación de unas cifras que de pronto no tienen ningún sentido como tal. ¿Entendido? Bien, entonces les comparto, empezamos a compartir lo que tengo para ustedes el día de hoy. Está, que es específicamente, perdón, debemos de compartir, qué es, espérame que se me cayó. Bueno, de todas maneras quiero saber mientras todas las personas están aquí, que me cuenten un poquito eh, a quién, de dónde, de qué regiones tenemos aquí las personas. Eso es lo que quiero saber. ¿Quiénes estamos de aquí? Simplemente si me pueden contar directamente desde dónde vienen. Desde dónde vienen mientras yo les voy contando un poquito quién soy yo. Aquí dice Sincelejo, Sucre, Medellín, Antioquia, Listo. Ok. Cali, Medellín, Boyacá, Neiva, Cali, Buga, Bogotá, Listo. Ok. Yopal. Mejor dicho. Tenemos de todo el país. Entonces yo quiero contarles un poquito quién soy yo. Soy Nuria Astrid Gómez, a mí en redes sociales, que casi ya no utilizo, me encuentran como Nueva Gemela en Instagram, sobre todo en Instagram y en X, anteriormente Twitter, y llevo más de 20 años en este proceso de acompañamiento electoral. De formación soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, tengo una especialización en comunicación política de la Universidad de AFID y tres maestrías, una en consultoría política y en asesoramiento de imagen, una segunda en neuromarketing y una tercera en economía conductual o ciencias del comportamiento. Entonces eso, ¿por qué? Porque para mí siempre la pregunta ha sido más importante ha sido es cómo es que la gente vota y por qué vota por cómo vota. A pesar de que aparentemente todos nosotros los seres humanos tengamos un conocimiento práctico y aparentemente seamos muy racionales en la forma de votar, para mí siempre la pregunta es qué hace que justamente en esos 10 segundos donde uno está en la horta, en su propia intimidad, todas las emociones, los pensamientos terminan siendo estratégicos para que efectivamente termine uno tomando la decisión y dándole la votación a uno de nuestros candidatos o candidatas, y finalmente termina uno teniendo un voto totalmente emocional. ¿Ya? Entonces, desde ahí. ¿Cómo va a estar esta jornada? Lo que buscamos hoy es esto, que cada uno de los participantes comprenda esto en la manera práctica, de una manera muy sencilla, cómo es que se asignan los votos pero qué hay después de simplemente asignar esos votos, cómo hacemos para contabilizarlo desde nuestras propias campañas, de nuestra preparación, para movilizarlo hacia las otras. Y eso no es que simplemente yo cuántos pueda tener realmente pensados cómo van a votar, sino efectivamente cómo hago para que esos números que yo necesito llevar realmente lleguen ahí. Entonces, desde ahí, eso es la sesión. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a hacer estas cosas. Vamos a hacer varios momentos. Uno de esos quiero darlos simplemente con temas, simplemente con mensajes, donde entendemos que lo primero que vamos a entender es que no basta con sumar votos. Hay que sumar los votos que cuentan en la asignación de curules. Por más votos que tengamos, no son nada si específicamente no logramos llegar al mínimo que necesitamos para obtener una curul como tal.
Segundo, que hay que entender que el sistema define las reglas del juego antes de que empiece, obviamente, la competencia. ¿Esto qué significa? Que nosotros lo que hacemos es lo siguiente: primero definir las reglas de juego, por eso es el método de Bonn, por eso es que está desde la Constitución colombiana definida cómo es que efectivamente se asignan los votos para ser mucho más efectivo. Que hay que entender que el umbral es la primera puerta que hay que abrir. Sin él no hay repartición. Entonces eso es lo primero que también es lo que tenemos que entender, que la curul se gana en la última división, pero no en el primer porcentaje. ¿Sí? Eso es necesario entenderlo. Y que los mapas electorales se pintan siempre en verde, amarillo y rojo y no en blanco y negro. ¿Qué significa eso? Que como candidatos o equipo que acompaña a esa candidatura, necesitamos generar escenarios de posibilidades de votos, que muchas veces uno simplemente sabe, necesito sacar tantos, pero es ese tanto cómo es, ese tanto es un escenario optimista, es un escenario pesimista, o sea, cómo juego realmente yo con las reglas de juego para poder entender cómo voy a participar en el campeonato, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces estos son los temas que vamos a tratar. Y entonces empezamos con esto. Vamos a hacer algo muy sencillo y es contarnos qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa con el tema a nivel nacional. Resulta que nosotros en Colombia tenemos, y en toda Latinoamérica, hay un problema estructural que es de verdad, eh, problemático. ¿Cuál es ese problema que nosotros tenemos haciendo, cierto? El problema que nosotros estamos teniendo en toda Latinoamérica es tan sencillo como decir que en el 2018, por ejemplo, tuvimos una cosa muy particular y es que nuestros votos llegaron solamente el 53% de las personas habilitadas votaron, o sea, que es una abstención del 47%. Y muchas veces es más la abstención en campañas de Congreso como más que en las presidenciales y más que en las territoriales. Pero en los 2022, o sea, las recientes, se logró que subiera al 58%. ¿Qué significa? Que seguimos teniendo que 4 de cada 10 ciudadanos se mantuvieron al margen de las urnas. Y también hay una cosa muy particular y es que esa abstención está muy marcada entre jóvenes entre 18 y 25 años, disminuye entre 35 y 45 años, eh, sigue disminuyendo donde está la máxima participación, es como de 40 a 55 años, y a partir de esa edad vuelve a reducir la participación. Y que participan más las mujeres que los hombres. Es decir, en una jornada electoral como tal, siempre votan más las mujeres que los hombres. Casi siempre es un 55-45. ¿Qué significa eso? Que el 55% de las mujeres votan, en cambio es el 45% de los hombres que votan. Eso se diferencia en diferentes lugares dependiendo de cómo ha sido el histórico de participación electoral. Y eso también nos dice una cosa muy interesante, y es que en Latinoamérica esto tiene un sentido, y es que el problema estructural es la desconfianza y el desencanto democrático. ¿Por qué? Porque el 70% de los ciudadanos de Latinoamérica se manifiestan insatisfechos con el funcionamiento de la democracia. Y entonces el problema no es la apatía hacia el voto en sí, entendamos eso, sino la confianza y la falta de conexión efectiva que hay entre el ciudadano y el político. Es lo que más interesante que podemos entender de lo que tenemos a nivel histórico en Latinoamérica. Esto de que nos diferencia de países donde la votación es obligatoria, como Ecuador, por ejemplo. Pero eso no hace que la gente de, eh, deje de participar como tal. Entonces, en este sentido, si tenemos esta tesis, que es la central frente a la desconfianza, la tesis central definitivamente
para una matemática electoral, no solamente la clave es sacar votos, sino entender cómo se sacan esos votos. ¿Cuántos votos necesito? ¿Dónde están? ¿Y cómo los movilizo? Y eso es un ejercicio que es de cuentas directas. Uno dirá, no, pero es que yo en la campaña solamente hago comunicaciones. No, señor. Comunicaciones también implica que vas a necesitar identificar que en 7 toques que le tienes que dar a cada posible eh, votante de tu candidatura, se necesita saber dónde están y cómo yo los voy a llevar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se llama tener una ruta óptima y ser efectivos en la forma en cómo llego y optimizo mis recursos. En las campañas todos los recursos son escasos. Entonces, aquí entendemos que también, solo por cultura general, hay métodos diferentes para distribuir un umbral o para distribuir los votos específicos que se tienen. Entonces, comprender el método electoral es tan importante como tener un buen candidato, una buena candidatura. Por ejemplo, en algunos países se utiliza algo que se llama la mayoría simple o relativa, donde lo que se hace es gana aquel que tenga la mayoría la mayoría absoluta de las votaciones. ¿Dónde tenemos esto? En Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, diferentes elecciones. Hay otro que se llama mayoría absoluta y es donde el candidato o la candidatura debe tener más del 50% de los votos válidos. Si ninguno de esos lo obtiene, se va a una segunda vuelta. Por ejemplo, lo que pasa en Colombia con una presidenciales. Hay algo que se llama la representación proporcional, que esa es la que nos lleva directamente a lo que se llama la matemática electoral nuestra. Y es donde los escaños, o sea, las curules que se tengan, se asignan en proporción dependiendo de los votos obtenidos. Que ya se los explico de una manera súper sencillita. ¿Dónde tienen? En Colombia, en los Países Bajos, y aquí lo que se dice es donde utilizamos métodos diferentes y uno de los votos específicos, este es el método de Juan. Juan Vargas, las preguntas las vamos a tener al final, entonces te agradezco que las puedas copiar para que las puedan tener y no la podamos tener al final, ¿ok? Y tenemos algo que se llama los umbrales electorales. Hay países donde se establecen mínimos de votos para poder participar. Lo que busca es es evitar que por fragmentar mucho los votos se inhiba la participación de grupos minoritarios. Entonces, para darlo de una manera muy sencilla, tenemos unas ventajas, las que nosotros utilizamos, que son las de representación proporcional. Tenemos que es una ventaja que representa, hay una representación justa de minorías, pero también hay unas desventajas, y es que tiene una fragmentación y una dificultad para formar gobierno. O sea, como hay tantas personas intentando entrar a la posibilidad de participar de, de curules o de escaños como tal, va a haber un montón de cosas. ¿Qué hace? Eso lo que hace es distribuir escaños por votos, como ya lo vimos, y tiene también a veces unas reglas injustas, porque si queremos participar y entrar todos en esta posible distribución, obviamente no todos vamos a tener la posibilidad y implica lo siguiente, implica que hay unas fórmulas que necesitamos entender. Y es que al entender eso, hay que entender qué es eso de los umbrales electorales. Entonces, en ese sentido, es necesario entender que cuando hablamos del método de Hone, hablamos de temas muy, muy específicos. Y quiero compartírselos con una metáfora muy sencilla. Quiero contárselas como si fuera eh, cada uno de nosotros. Me imagino que le ha gustado alguna vez la pizza, ¿cierto? Levanten la mano quien ha comido pizza o le gusta la pizza. A ver cuántas manos hay por ahí levantadas. ¿Cuántas pizzas hay por ahí? Listo. Ok. Y uno entiende y uno ve que las tamaño de las porciones de la pizza son igualitos, ¿cierto que sí? Ok. Pero aquí vamos a utilizar este ejemplo de las pizzas de una manera muy interesante y es la siguiente.
Resulta quizás sabemos que tenemos este método. El secreto aquí no es sumar, sino sumar cocientes. Vamos a mirarlo como si fuera una metáfora de una pizza. Es lo siguiente. Resulta que este método de Dehon reparte los escaños como si fuera una pizza. Mientras más votos, es igual a más rebanadas, pero no todos superan el umbral. Entonces, imaginémonos esto. Resulta que tenemos todos los escaños posibles. Entonces, lo que tenemos para cada uno de los departamentos. Entonces, digamos que para Antioquia son 17 curules a la Cámara de Representantes. Y resulta que para poder tener espacio, entonces la pizza se distribuye en 17 pedacitos. Pero resulta que los que quieren participar de entrar a comer esa pizza van a necesitar poner una cantidad de recursos o de votos. Y resulta que esos votos son en total todos los que específicamente, para poder saber quiénes pueden entrar, se reparten la totalidad de los votos que se obtuvieron en esa elección y se dividen por el número de escaños o de pedazos de pizza que se van a repartir. Entonces, desde ahí, eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, aquellos que logran tener votación superior a algo que llamamos umbral, es decir, a número de votos totales dividido por los escaños, ¿sí? Nos va a dar algo es quienes tienen derecho a entrar a el pizza, ¿sí? Y a partir de ahí empieza la división. ¿Quiénes tienen? Entonces es como si tuviéramos cada uno de los pedacitos de la pizza, pero hay una cosa, que la pizza no todos los tamaños de las porciones de la pizza son iguales, sino que dependerán de la forma en cómo se reparten. Que ya enseguida miramos. Y a partir de ahí, entonces, vamos dividiendo como tal. Entonces, es muy interesante porque lo que hace es que el método de Hon, que es la que nosotros tenemos de proporción, reparte los escaños como si fueran una pizza. Más votos, más rebanadas, pero solamente los que superan el umbral. Entonces, vámonos, por ejemplo, con el siguiente ejemplo. Entonces, resulta que tenemos, a ver, la otra que tenía aquí. Yo la organizo acá. Entonces, resulta que yo tengo de la siguiente manera. Yo tengo de la siguiente manera la información para poder repartir. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Esta pizza es la matemática electoral. ¿Yo qué tengo que tomar en cuenta? Si yo, por ejemplo, fuera el dueño de un restaurante, yo diría, ok, entonces, esa matemática, ese umbral electoral, es aquello que me dice cuántos tienen derecho a entrar específicamente a mi restaurante. Es decir, yo como dueño del restaurante, solo dejo pasar a los que piden mínimo una pizza completa, llamémoslo así. Entonces, yo digo, es que solamente entran aquellos que puedan entrar al restaurante. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, para Colombia, solamente pueden entrar a ese restaurante aquellos que tienen para Senado un 3% de, del cociente electoral o en la mitad, perdón, de ese cociente aquellos que van a entrar a la Cámara de Representantes. Es decir, si tú no trajiste suficientes amigos para pedir al menos media pizza, no puedes sentarse en la mesa. Esa es la información lo más sencilla. El cociente electoral es una cosa muy bonita porque nos dice el tamaño de la pizza. Entonces, ¿qué significa eso? Es el número que nos dice cuántos votos se necesitan para una curul, es decir, cuánto necesito para poder tener. Es como, es como el tamaño estándar de una pizza. Cada pizza se reparta en tantas porciones como curules, ya hablamos. Por ejemplo, para Antioquia son 17. Entonces, si, por ejemplo, en mi restaurante hay una mesa, en la mesa hay 10 sillas específicas que son las porciones que voy a repartir, esas son las que me van a alcanzar. Y la cifra repartidora, que es la que nos enloquece a todos, es la que nos dice específicamente, es cortar la pizza en tajadas más justas. Nuri, ¿cómo así? Sí, es muy sencillo. Es que
se dividen los votos de cada partido, como ya dijimos, en rebanadas. Entonces, por ejemplo, primero yo dije que va a entrar candidato no, comensal uno, comensal 2 y comensal 2. ¿Por qué? Porque cada uno de esos logró el umbral. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100.000 votos, por decirlo de alguna manera, 100.000 votos, mis cifras repartidoras, digamos lo que son 20.000. Y con esos 20.000, yo digo cuántas personas va a entrar. Entonces, digamos que si yo tengo, perdón acá, si yo tengo específicamente, vamos para este otro que es sencillito, si yo digo que yo tengo 100.000 votos, ¿cierto? De 100.000 votos. Entonces, estos 100.000 votos, si yo los divido, son 5 curules, mírenlos, aquí están, es como si yo la pizza la tuviera que repartir en 5. Pero resulta que yo tengo personas que me sacaron 50.000 votos, otro que me sacó 30.000, otro que me sacó 15.000 y otro que me sacó 5.000, ¿cierto? Si yo hiciera en general, yo diría que solamente me pueden entrar aquellos que, que me hayan sacado más de 20.000 votos. Y ahí es donde yo empiezo a repartir. Se escogen las 5 tajadas más grandes, que son las que ganan la curul. Entonces yo lo que hago es empiezo a dividir quién tiene de los 50.000 votos, de los 50.000, cuántas me puedo repartir. Entonces, por ejemplo, yo ese 50.000, lo primero que hago es, en un tablerito, yo lo que hago es lo siguiente, en ese tablerito lo primero que yo hago es dividir 50.000 por uno. Entonces, vámonos con el tablero como lo tenemos. Entonces, si yo digo que con ese tablero, yo lo primero que hago es, vámonos para acá para otro, ¿cómo me escribo aquí? Mi herramienta de... Listo. Entonces, por ejemplo, yo digo, tiene 50.000. ¿Listo? Me van a disculpar mi... Entonces, yo lo primero que hago, 50.000 lo divido por uno. ¿Listo? Entonces, yo me paso para acá. Lo paso por uno. Luego, el 50 lo divido por 2. ¿Cuánto me da? 25, ¿cierto? 25. Este 50 lo divido por 3. ¿Cuánto me da 50 dividido por 3? Eso me da como 15 y algo. Listo. Te lo divido por las 5 curules. Luego paso, el que me sacó 30.000, lo hago lo mismo. Dividido por 1, dividido por 2 y lo divido por 3. Listo. Entonces yo lo que ya empiezo es a identificar cuáles realmente voy poniendo en mi tablero. Entonces, este que es el tablero, es la tajada más grande que tiene 50.000, se me va a llevar y me lo voy a sentar en la primera silla. Se me va a dar la curul 1. ¿Ok? El segundo me da, ¿por qué? Porque al mirar cuáles son las tajadas más grandes, yo tengo que asignar las tajadas más grandes primero. Es este que me da 30.000 dividido 1, entonces esta es la segunda curul. Y luego yo sigo. Ok, entre 25 y 15, ¿cuál es la más grande? Listo, entonces yo me voy para esta. 50.000 dividido 2 me da 25, entonces esta es la tercera curul. Ok, y yo tengo dos 15 empatantes, esta es la tercera curul. Entonces resulta que este me da la cuarta curul y este me da como el quinto, ¿cierto? Este ya no me da porque esto me da 10.000, entonces ya no me da. Entonces, ¿qué hago yo? Reparto las tajadas más grandes en la misma proporción que yo tengo las personas. Entonces, eso es lo que me da la información. ¿Qué es lo más interesante aquí? Que cuando yo puedo construir con los resultados, yo necesito eh, eh, desde manera estratégica, yo como candidatura, como equipo de candidatura, yo tengo que identificar cuánto es los votos en escenarios de los que yo voy a tomar. ¿Sí?
¿Vamos bien hasta aquí? El ejemplo ayuda, pero vamos a darle como otro sentido como tal, porque vamos a hacer un ejercicio específico para acá, para que ustedes enseguida lo puedan hacer. Entonces, digamos, si yo tengo esa información, yo lo primero que tengo que identificar, bueno, entonces yo cuánto tengo que sacar, pero Nuri, yo no sé cuánto tengo que sacar, ¿ok? Entonces yo ya tengo aquí, yo ya sé que eso me lo divide como si fueran pequeñas piecitas de pizza y el tamaño de las pizzas no son lo mismo. Entonces me van a decir, Nuri, pero es que, por ejemplo, en alguna elección pasada se sacaron 90.000 votos y eso es muchísimo para sacarlo, pero resulta que el umbral para poder distribuir y entrar en la repartición son 100.000. Entonces, perdí los 90.000 votos. Sí, una sola persona lo sacó, sí, pero no había lista completa que lograra arrastrar. Entonces, ¿qué significa eso? Que es muy importante lograr sumar la cantidad completa de los votos que necesita la lista, el partido, para superar el umbral, ¿sí? ¿Qué hacen muchas veces cuando en las candidaturas se compiten por el lugar donde está en la lista? Que muchas veces se empiezan a restar votos entre sí y no se suman en eso. O por ejemplo, hay listas que dicen, "Ay", dice una persona, no, es que no, a mí no me gusta nadie de eso, pero a mí siempre me ha gustado el partido. Ok, entonces muchas veces la recomendación en la votación es vote al partido, que también tiene la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer mensaje? En esa repartición de la matemática electoral, lo que necesariamente hay que trabajar inicialmente es que el partido, la lista, el movimiento supere el umbral. ¿Ok? Supere el umbral. Con eso ya tiene derecho a participar en la repartición. ¿Con cuántos? Bueno, veremos luego cuánto se queda, cuánto le toca por eso. Entonces, con eso, vámonos para ahí. Entonces, vámonos por ello. Entonces, por ejemplo, para poder reafirmar esto, que es necesario determinar el cálculo. Entonces, cada participación en cada uno, nosotros vamos a hacer un ejercicio en este momento con la calculadora electoral que Instituto Información ya lo tiene. ¿Qué va a hacer cada uno en 5 o 10 minuticos? No va a tomar más de 5 minutos. Uno es que hay que utilizar los resultados de votación que tuvieron como base para el 2022 y averiguar cuántas curules en representante tiene tu departamento. Vamos a utilizarlo, los resultados que tuvimos en el 2022, no hay problema. Búsquenlo rapidito en, eh, lo pueden poner en el histórico de la registraduría. Y si no, ya les digo dónde. Segundo, hay que mirar y vamos a hacer un ejercicio como tal, cuántos podría tener. Entonces vamos a hacer un ejercicio específico para eso. Entonces, vámonos a hacer este ejercicio, vámonos a que ellos pueden tomarle el pantallazo a este QR o si no, Santiago o alguno de los chicos de instituto nos ayuda poniendo el enlace directo a la calculadora electoral, ¿ok? Mientras yo lo voy a hacer en la calculadora como tal. Bien, entonces vámonos con eso. Entonces, digamos que vamos a hacer un ejercicio muy sencillo y es lo siguiente. Vámonos a la calculadora como tal, a la calculadora y vamos a hacer un ejercicio con los datos de Antioquia, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, vámonos a lo siguiente. Si yo estoy, por ejemplo, en Antioquia y yo digo que en Antioquia, vamos para acá, todos están ya en la calculadora. Listo, voy a darle un minutico para que estén todos en la calculadora, cada uno con su propio departamento. Entonces yo digo que en Medellín, no, perdón, en Antioquia, que es donde yo estoy, resulta que tenemos para la última elección como 1.800.000, voy a hacerlo con números redondos, 1.805.000 votos para Cámara de Representantes, ¿ok? Solo para Cámara de Representantes. Puede ser diferente los votos válidos obtenidos para Senado
que para Cámara de Representantes. Entonces es diferente. Entonces, este es para Cámara de Representantes y yo digo que son 17 curules. Bien, quiero que me muestren. Entonces, por ejemplo, al calcular, a mí ya me da aquí específicamente que el umbral total es de 53.088 votos y el cociente electoral es de 106.176. Bien interesante. Ya miramos qué significa eso. Entonces, ¿qué significa con eso? Que todos los partidos que hayan podido alcanzar y superar esta cifra de 53.088 votos tendrán derecho a entrar al restaurante para entrar a comer pizza. ¿Sí? Ese es el sentido. Aquí la calculadora nos dice más y yo voy a hacer simplemente unos ejercicios. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que el partido fucsia, perdón, sacó eh, 88.000 votos, ¿ok? Que el partido Mandarina sacó 59.560 votos, ¿ok? Que el partido partido Aguamarina obtuvo 38.390 votos y que el partido Violeta obtuvo 76.200 votos, ¿ok? Entonces, ¿yo qué le digo aquí? Mire, estos fueron los resultados. Digamos que esto es mucho más, pero yo a mí solamente me interesa saber esto, digámoslo así. Bueno, pongamos otro partido. ¿Qué quieren? Bueno, un partido bombón. El partido bombón sacó 190.000 votos. Perdón, 119.000 votos. ¿Ve? Entonces, ¿qué le voy a decir? Proyectemos curules, a ver cómo les dio. ¿Ok? Entonces, quiero que cada uno de ustedes lo haga con su departamento como tal. ¿Qué es lo más interesante? Que aquí hay que considerar cómo son las listas cerradas, abiertas y si efectivamente son circunscripciones especiales. Si es circunscripción indígena, si son circunscripciones especiales para la paz como tuvimos, o si hay algún tipo de condición especial para poder tener, y esto cambia completamente las condiciones de repartición. ¿Ok? ¿Cómo les fue a ustedes con eso? La calculadora es súper fácil de utilizar, Es es súper una chévere. delicia, nos ayudaron muchísimo. Santi, cuéntanos un poquito más de esta calculadora, pero mientras tú nos cuentas para que nos digan y nos pongan en el chat cómo les fue con este ejercicio y por qué es importante, porque es el primer ejercicio básico que se necesita para tener ustedes como organización, ¿ok? Si quieren, Como candidatura. Dale. sí, no, si quieren empecemos por el inicio y es levanten la manita quienes hayan podido acceder al link y estén en este momento en la página de formación. Ahí veo una persona que me dice que sí, dos personas, tres, se logró. ¿Alguien de pronto no lo ha logrado? Bien, ahí Orlando, me imagino que, que con su manita arriba me está diciendo que sí o tienes algo por decir. Bueno, la idea es que ustedes puedan acceder a esa página y en la parte de abajo, ustedes están en los recursos de formación, en la parte de arriba, perdón, ahí inmediatamente ustedes lo abren, aparece el, el botoncito. Entonces, si quieres, Nuri, oprime ahí arriba donde dice recursos para mostrarles a ellos, ya que tú estás proyectando, ahí arribita. Sí, ahí está cargando. Eso es lo que les aparece. Ahí es donde deben estar ahorita. Cristina, Javier y Alejandra. Es entrando en el link que les mandamos por el chat. Y ahí es donde entran en calculadora electoral, que es lo primero que ven, y le ponen probar ahora.
Miren, ahí ya Juan nos mandó una foto, hizo un intento, vea. Es importante que conozcan esta calculadora porque es el primer ejercicio que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo más interesante? Que se pueden hacer todos los escenarios posibles. O sea, cuando yo le pongo partido violeta, partido mandarina, partido fucsia, ustedes son prácticamente es como si estuviesen haciendo su propio ejercicio de cuántos votos podemos sacar en cada una de las posibilidades que tenemos como organización, ¿cierto? Es decir, jueguen con eso para que les puedan determinar cómo van a ser cada uno de ustedes en su campaña y en su candidatura, con sus candidaturas, eh, tener mínimamente esta información. ¿Ok? Listo, dámosle otros minuticos. Voy a dejar de compartir aquí. ¿Cómo vamos con esto? ¿Ya ok? ¿Qué nos están diciendo? Juan Vargas nos dice que la cosa es que para cámara el umbral varía si la magnitud de distritos de dos o de más de dos. Correcto, exactamente, exactamente. Hay que conocer específicamente las reglas que juega para cada una de nuestras organizaciones, ¿cierto? Y ahí donde tenemos esas reglas definidas, tenemos unas páginas muy interesantes que ya enseguida las vamos a ver para poder encontrar información específica, ¿cierto? Hay un montón de posibilidades de dónde encontrar información actual. Es muy diferente hace 20 años que nos tocaba manual. Necesitábamos casi siempre comprar los CDs de la registraduría con los resultados que valía un ojo de la cara para poder sacar la información. Ahora ya no. El tema de datos que hay en Colombia es muy bueno porque te entrega una gran cantidad de información que con ejercicios mínimos de limpieza de datos te dan unos proyectados, te dan unos proyectados que permiten hacer estos ejercicios de escenarios de votación posible, como vamos a mirar enseguida, ¿ok? Santiago, ¿algo más que quieras decir al respecto? O si tienes algún otro comentario, No, Livia, no. Alejandro, Oriana, algo adicional frente a Invitarles esto. mucho a que cuando estén utilizando la calculadora lo proyecten sobre las experiencias que ustedes estén analizando en su territorio. Aquí yo creo que si uno puede mencionarlo con nombre propio, si ustedes hacen parte de una lista X y de pronto ven que en ese territorio de las anteriores elecciones para esa lista ha venido bajando, pues ustedes traten de proyectar con eso pues ciertos votos, o si de pronto ustedes tienen planeado en su campaña un golpe mediático muy fuerte y creen que con eso se va a mover un poco el tablero electoral, traten de proyectarlo ahí, ese recurso va a estar abierto todo el tiempo, entonces accedan cuantas veces quieran en cualquier momento de la campaña, incluso después, a tratar de proyectar cómo les está yendo, para que lo usen más allá de esta sesión. La idea Ujú. es que quede para ustedes. Sí, muchas gracias por eso, Santiago. Bueno, entonces continuemos con esto. Continuemos y ya hicimos el ejercicio de la calculadora. Hay que entender que, bueno, aquí ya lo hicimos, entonces me voy a saltar eso. Cómo usar, ahí está específicamente. Yo ya había hecho el ejercicio más o menos. ¿Cómo es? O sea, cómo podemos cuantificar la información. Y vámonos para un caso práctico eh, que luego ustedes lo van a hacer en las salas que determinamos, entonces lo vamos a hacer uno a uno. Entonces, vamos a hacer el caso práctico para tener una ruta óptima. Yo le puse Antioquia porque cada uno de ustedes lo va a hacer para las zonas en las que están ustedes. Entonces lo vamos a hacer para cada uno de nosotros, cada uno va a tener un caso diferente. Entonces, desde aquí, entonces empecemos con esto. Nosotros decimos que ustedes hacen parte de ese equipo electoral del candidato, de una candidatura para la Cámara de Representantes en Antioquia. ¿Qué es interesante en esto, de esta información? Esto es una simulación, recuerda, estamos en una simulación, toda la información es ficticia, no tiene ninguna tendencia ideológica para ningún lado, y lo que buscamos es simplemente un ejercicio para que ustedes se actualicen en esta información. Entonces, lo primero que podemos encontrar que la población es de 6.9 millones de habitantes, que la población habilitada para votar es de 5.1 de millones de personas, que
la participación electoral histórica es del 55%, entonces empieza uno a bajar. ¿Eso qué equivale? Que normalmente son 2,8 millones de votantes efectivos y lo que estamos buscando es calcular los votos necesarios para obtener una curul, seleccionar unos municipios estratégicos, ubicar unos puestos de votación clave y diseñar una primera fase de movilización electoral, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a entender es que estos son los datos que tenemos en Antioquia. Esto lo sacamos de la calculadora. 6.900.000 habitantes, el potencial es de 5.100 millones el potencial electoral de un 70%. Recuerde que esto es ficticio, donde los votantes efectivos son más o menos 2.805.000, 15 curules en disputa, esto sí era. El cociente era de 165, un umbral mínimo. Recuerde que es la mitad del cociente electoral lo que necesitamos para Cámara. Ahí son 82.500 votos y la meta recomendada para esa lista es entre 90.000 y 100.000 votos. Hay una cosa interesante y es que si ustedes son candidaturas que son cabeza de listas o son la mayor representación de su partido o de movimiento, ustedes están llamados a jalonar la mayor cantidad de votos, ¿cierto? Pero el resto de la lista tiene que trabajar, como ya lo dijimos en la primera recomendación, a trabajar para obtener, primero que todo, el umbral. Ese es el sentido. ¿Cómo hacemos eso? Entonces resulta que aquí tenemos dos tipos de candidaturas. Tenemos dos personajes. Tenemos a Valeria Londoño, que tenemos dos candidatos. Ahorita miremos por cualquiera de las dos. Vamos a trabajar con alguno de los dos. Enseguida les digo con cuál de los dos. Pero siempre tenemos que revisar cuáles son nuestra competencia, cuáles son los candidatos que más se parecen o no se parecen a nosotros, contra cuáles estamos compitiendo no solamente por territorio, sino por perfiles de votantes y adicionalmente por temáticas. Entonces aquí tenemos a dos personas completamente contrarias, Valeria Londoño, 34 años, una abogada, activista, defensora de juventudes. La base, ¿cuál es la base? Interesante aquí, una base de jóvenes universitarios, unos líderes barriales, una cultura urbana, es muy fuerte en Medellín, Bello, Itagüí, y tiene una ideología de centro izquierda, educación y participación. Y tenemos a Julián Restrepo, es 45 años, es un empresario agroindustrial, gerente comunitario en Urabá. ¿Cuál es su base de votantes? Agricultores, asociaciones rurales, pequeños comerciantes y es muy fuerte en apartado Turbo Río Negro Caucasia. Tiene una ideología de centro derecha y sus temáticas son empleo y desarrollo productivo. Bien, entonces, ¿qué necesitamos entender? ¿Qué es nuestro equipo? ¿Por qué? Porque no solamente es importante definir así dónde están los mejores votos, sino qué tanto match tiene nuestro votante con sus temáticas. Ustedes lo vieron de una manera intensiva en el tema de agenda y de quién me representa, yo a quién represento, cuáles son las temáticas, cuál es la agenda de verdad que me va a movilizar. Entonces, no pierdan de vista ese tema que ustedes ya lo vieron intensamente y es importante para este ejercicio de la matemática electoral. Entonces, ya tenemos estos dos personajes. Entonces, vámonos a trabajar con Valeria. Valeria, resulta que eso es lo que estamos buscando. Pensando en Valeria, me devuelvo, Valeria que tiene 34 años, que es una abogada, activista social y defensora de juventudes, donde tiene una base de jóvenes universitarios, líderes barriales y una cultura urbana, y donde tiene un fuerte en Medellín, Bello, Itagüí, y tiene este sentido como tal. Entonces resulta que yo ya había tenido una cantidad de información donde yo me bajé esta información de la registraduría, ¿cierto? Recuerde que esto es hipotético. Entonces yo dije que estos eran los municipios, pero aquí están Bello, Medellín y Itagüí, pero resulta que como es urbana, yo también puedo considerar a Envigado y hasta puedo pensar que eh, Valeria me puede servir en Río Negro. Entonces yo puedo tener, venga, estos 1, 2, 3, 4, 5 municipios van a ser mi prioridad para poder trabajar. Entonces yo entiendo cuántos habitantes,
cuánto es el potencial de votación, cómo votan y cuántas mesas y cuántas mesas cuántos puestos de votación y cuántas mesas puedo tener. Eso es lo mínimo que yo necesito tener, ¿ok? ¿Y yo qué necesito hacer? Primero, determinar el umbral y meta mínima, ya la tenemos, ¿cierto? Estos check. Seleccionar municipios, aquí vamos a utilizar los 5 que ya definimos, ya miré específicamente que los municipios de Medellín, Itagüí, Bello, Río Negro y Envigado son muy interesantes para yo poder hacer mi campaña, pero yo voy a empezar que no solamente es eso, yo tengo que llegar un poquito más, yo tengo que georreferenciar y tengo que buscar dónde los puestos de votación son los más interesantes para la definición de las personas. ¿Por qué? Porque yo que voy a tener que llegar en una planeación táctica de la movilización del voto. Eso todo está relacionado con el día de. Tengo que definir el transporte y la logística, tengo que definir liderazgo, tengo que diferenciar estrategia, cómo voy a llegar en la estrategia urbana a Medellín y a diferentes sectores de Medellín y dónde, y proponer acciones para reducir abstención. Entonces, por ejemplo, es muy interesante cuando yo digo, bueno, es que eh, Valeria es menos de 34 años, tiene una base joven. Pero ¿qué acabamos de ver con el tema de la base joven? Que de pronto la abstención es mínima. Entonces vámonos a hacer esto por un lado. ¿Listo? Ya tenemos lo que hicimos primero, que fue la calculadora. Entonces quiero dejar de aquí de compartir para pasar a compartir, digamos, temáticas interesantes por acá. Entonces, ya dijimos que tenemos aquí. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Listo, entonces yo ya tengo la calculadora y ya definí cuál es la calculadora. Pero yo tengo que decir, bueno, ¿y cómo están los otros municipios de Antioquia? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es, bueno, vamos a mirar cómo está la votación en esos municipios. Entonces, yo puedo utilizar eh, mm, varios, varias opciones para poder mostrar como tal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo me puedo haber hecho varias cosas. Uno, me puedo ir a la página del Observatorio de Electoral. ¿Dónde está esa página? Esa página del Observatorio Electoral es muy bonita porque es de la registraduría. Entonces, cuando yo me voy, por ejemplo, para la registraduría, mire, me voy para el tema de registraduría, lo primero que encuentro es, vámonos, si tienes registraduría, yo me voy para aquí, registraduría, voy para acá, registraduría, vamos para acá, solamente para esto, registraduría, me voy a encontrar algo muy particular y es esto. O sea, lo primero, la página de la registraduría, ustedes encuentran una gran cantidad de información. Entonces, lo primero, o sea, entiendan qué es esto. Y aquí voy a irme a un lugar que se llama electoral. En esta parte electoral voy a encontrar un montón de información. Lo primero que me dice es que ya están los puestos de votación del 2026. Mire como tal. Y cuando yo digo, estos son los puestos de votación del 2026, vea, me sale todo. Ya me salieron todos los puntos hasta con dirección. Y esto, si tenemos un poquito de trabajo con ERGIS o con algún tema de georreferenciación, esto lo subimos a coordenadas y nos queda un mapa lo más de bacano. ¿Están viendo esta información? O sea, esto es lo primero que van a tener que bajar ustedes. ¿Ok? Pero entonces, vámonos para eso. Entonces, en la registraduría yo puedo tener esto, pero yo tengo una gran cantidad de información que yo puedo tener información. ¿Dónde? El censo electoral. Vámonos para mirar el censo electoral. Nuri, está muy bien, eso fue chévere el ejercicio, pero vámonos a ver dónde lo podemos hacer en realidad. Vámonos para el censo electoral. Resulta que en esta misma página tenemos el censo electoral. Y es una cosa muy bonita porque me dice dónde están, ya se me perdió, qué belleza, el censo electoral, porque muchas veces, no, aquí en el observatorio, en el censo electoral, yo me voy para acá, perdón, en el observatorio me voy para electoral y voy a tener una cantidad de información. Entonces, lo primero que yo necesito es el visor del censo electoral. ¿Qué me va a mostrar en el censo electoral?
Gracias. A veces la tecnología funciona así un poquito, ¿no? El censo electoral que me da esta información. Creo que están viendo. Me da algo muy bonito porque me da toda esta información como tal. ¿Dónde está dónde está la votación? Vamos para Antioquia. Bueno, Nori, vámonos para acá. Vámonos es para Antioquia específica. Me dice específicamente qué tiene, qué tengo. Me dice cuánto va creciendo y hasta dónde voy. ¿Ok? Pero también me va a dar específicamente, eh, por ejemplo, está hasta el año 2023, todavía no ha salido, pero me va a dar un montón de información para eso aquí. Pero ya enseguida les muestro dónde está el otro censo electoral. Entonces, cuando yo tengo esto, este censo electoral, yo tengo aquí, bueno, ya enseguida se los muestro. Entonces, tengo aquí específicamente el visor de dónde tengo el censo electoral y me sale específicamente, yo puedo mirar dónde tengo que necesitar, dónde necesito generar la información. Entonces, yo lo puedo mirar acá o lo puedo mirar desde otro lado. Ya enseguida se los voy a mostrar. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Dónde está la gente? Em, ¿Dónde está la gente? ¿Cómo la puedo tener? Dónde la puedo tener específicamente organizada? ¿Dónde la puedo ver? ¿Dónde tengo esa información que me permita hacer eso? Entonces, ya la tengo aquí. Entonces, en el censo hay una página específica donde yo puedo decir, listo, ¿dónde está el censo electoral? Está actualizado hasta el 2 de septiembre. Entonces me dice cuántos hombres, cuántas mujeres en total están habilitados, pero ya también puedo buscar. Resulta que estoy en Antioquia. Vamos a buscar. En Antioquia me dice específicamente cuántos hombres, cuántas mujeres están habilitadas para votar en total, en cuántas mesas y cuántos puestos de votación. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estar específicamente, vámonos, en Envigado me dicen que hay 38 puestos, 735.000 y son esta posibilidad. Entonces, esa es la primera información que yo tengo. Ok, ¿dónde voy a tener eso? Pero cuando yo empiezo a buscar geográficamente, yo necesito determinar, listo, ¿dónde están las concentraciones de votación? Entonces yo puedo hacer, perdón, yo puedo buscar bajo otro enlace que ustedes también lo tienen ahí en la presentación, y es, bueno, si yo puedo identificar dónde está el tema de votación específicas, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo tener un mapa de calor, yo ya me hice este mapa de calor específico para Antioquia, donde obviamente yo me voy a concentrar en estos que son donde están la mayor cantidad de mi votación. Aquí tengo 363 puestos de votación, aquí 53, y aquí es donde me están dando, dependiendo de los municipios, yo donde me voy a concentrar para buscar la votación específica de mi candidatura que estoy en este ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Me va a permitir también identificar yo dónde voy a tener que concentrar. ¿Qué es interesante? Que yo puedo hacer mapas de calor. Estos mapas de calor me van a permitir tomar una decisión de hacia dónde concentro realmente mis esfuerzos de votación. Porque entonces cuando yo abro esto, me están abriendo, entonces esto ya me empieza a dispersar mucho más y me está recogiendo, digamos, geográficamente una cantidad de información, porque esto ya es Medellín. Entonces, ¿yo dónde me voy a concentrar con los puestos de votación? Bueno, con las mesas de votación en general. Entonces, esto también, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que yo pueda consultar de una manera estratégica, que yo pueda hacer algo que se llama unos tableros de información que me permiten predecir el tema de votación. Entonces, por ejemplo, yo puede que no los tenga ahora completamente listos, porque yo necesito ir armándolos. Y sí, claro, uno puede armar los propios tableros, que son muy importantes para decir yo hasta dónde me voy a poder concentrar. Entonces, en lo que le voy a mostrar enseguida, en esta página, hay una cosa muy interesante que este es uno de Divipol,
tú puedes decidir, puedes buscar específicamente para tener una referencia de votación. Por ejemplo, yo me voy a buscar Envigado, ay, perdón, Envigado, Antioquia. Listo. Me va a salir todos los puestos de votación de Envigado y yo puedo buscar, listo, aquí soy 300, no sé qué. Bueno, vámonos para la Normal Superior de Envigado. Me la está mostrando georreferenciada también, pero también me dijo, por ejemplo, que estos son los resultados del Divipol del 2023, que son una fuente muy importante de información. Me dice que aquí votaron 1.244 mujeres, 1.614, en total 2.858 y eran 9 meses. ¿Esto qué me permite? Dependiendo del estudio que yo ya haga directamente con qué tipo de persona y dónde está y dónde puede votar, yo ya puedo construir específicamente cómo los puedo movilizar y yo puedo empezar a hacer escenarios como tal. O también, por ejemplo, yo hice esta para la votación del 2023 en Medellín, donde yo decía, listo, vámonos a mirar cuál es la potencial que yo tengo de votación de cada una de las personas. Entonces, si ustedes tienen en sus equipos personas con un poquito de habilidades tecnológicas mínimas, de poner una capa sobre otra para un tema de georreferenciación, esto les va a ayudar porque les va a dar mapas de información. Entonces, por ejemplo, yo hice esta y me permitió específicamente encontrar eso. Entonces, digamos que yo ya tengo esta información lista, que yo ya sé dónde voy a poner que yo ya sé dónde, cuál es el potencial, dónde va a estar, en qué lugares me voy a concentrar, quiénes tengo. Entonces, yo a partir de ahí es que armo la estrategia para poder tener un desarrollo como tal. Entonces, por ejemplo, previamente ya había hecho este ejercicio, entonces yo, por ejemplo, a Valeria ya le había construido una especie de estrategia específica para esta campaña. Entonces, digámoslo que tenía lo siguiente, yo a Valeria le había construido la siguiente campaña a partir de esa misma información. Entonces, digamos que yo ya había dicho que el contexto específico para ella era la Cámara de Representantes, había tenido que haber hecho un estudio, todo lo que yo busqué, quiénes habían sacado las mayores votaciones, cuál era el terreno fértil, había encontrado dónde podía ser y dónde podía tener información. Yo le había hecho escenarios, siempre hago escenarios. ¿Cuál es el óptimo? Entonces, el óptimo es que pueda tener entre 40.000 y 50.000 votos. ¿Dónde el aprovechamiento? Entonces, específicamente, bajo qué características, uno razonable y uno mínimo. También le había dicho dónde están las estrategias de las zonas estratégicas, por qué Medellín era importante, en dónde iban a estar, en Itagüí, en Bello, dónde, unas acciones a recomendar, simplemente le digo, puedes hacer esto, esto y esto, unas zonas de fortalecimiento, unos potenciadores de campaña y bueno, y unos escenarios óptimos donde podía trabajar, ¿cierto? Entonces, eran los esos, a qué hacer con la campaña, con el escenario máximo, razonable y mínimo, y unas recomendaciones específicamente. Entonces, ¿cuál era, después de haber hecho esto, qué condiciones favorables? Entonces decía, con una estrategia bien enfocada es posible que pueda sacar mínimamente entre 25.000 votos mínimo, que le ayuda a tener una fuerza como tal. Entonces, el sentido de este ejercicio es que hay una gran cantidad de información que ustedes van a tener y que pueden trabajar con eso. Entonces, quiero mostrarles la última parte. ¿Qué se hace para construir una ruta mínima, una ruta óptima de construcción de una campaña a través de la matemática electoral? Recuerden, no es solamente suficiente saber cuántos votos, sino cómo llegar a esos votos, dónde están y cómo movilizarlos a las urnas. Entonces, entonces, en ese sentido, cuando hablamos de cómo llegar a votar específicamente, cómo hacemos para que la gente llegue a votar, necesitamos identificar eso, que es la ruta óptima que lo vamos a hacer antes de irnos para, eh, para el trabajo específico como tal. Entonces, vamos para acá. ¿Cuál es esa ruta específica? Son 6 pasos. El primero es el estudio electoral.
¿Quiénes son? Ya lo hicimos ustedes cuando hicieron el tema de la agenda mediática, estudiaron el perfil, una recomendación, conozcan perfectamente sus segmentos de votantes. Esos segmentos de votantes, hay tres cosas que son súper fundamentales para saber cómo van a llegar a ellos. Uno es el patrón, que es el comportamiento para construir el imaginario político, el proceso de la toma de votos y la forma de la propaganda para llegar a él. Entonces es importante el estudio que hagan de su segmento electoral es vital. Así como Valeria tenía unas características de una población, con mayor razón necesitan ustedes tenerlo. Lo segundo es la zonificación estratégica, lo que ustedes vieron. Cuando yo ya tengo construidos el arquetipo como tal o mis segmentos de votante, llámalo como quiera, yo lo tengo que distribuir en mis zonas, que es lo que yo llamo el mapa de calor o la zonificación. Cuáles son la zona verde, dónde puede llegar más fácilmente. En la zona amarilla es un retadito y el rojo es donde definitivamente no me meto. Esta zonificación estratégica es muy importante porque va a permitir concentrar los recursos donde realmente hay posibilidades de votantes, ¿sí? Nuri, no solamente es geográfico, es también por el tema de cultura, por la afición o por las actividades que tengan. Listo, entonces construyanlo desde ahí. Es suficiente. Lo tercero es la recolección de datos en tiempo real. Unos dirán, Nuri, es que encuestas, ya no podemos hacer encuestas o no tenemos encuestas. Sí, las encuestas sí se pueden hacer y son súper necesarios. La recolección de datos, las investigaciones internas son necesarias y sí, hay que hacerlas en la calle. Hay que ir a la calle a preguntar, hay que generar esa información. No todo lo que sale en redes sociales es cierto, no todo lo que nos salen en investigaciones de los medios de comunicación es cierto. Hay que salir realmente. Y lo más importante es cómo no decirnos mentiras a nosotros mismos en nuestras campañas. Lo cuarto es la matemática electoral, es decir, dependiendo de las rutas que yo tengo, dónde tengo las posibilidades y es donde yo pongo los escenarios óptimos, realistas y pesimistas, dónde voy a tener específicamente concentrar mis campañas y movilización de votos, porque finalmente lo que buscamos es que la gente llegue a la votación final, ¿sí? Y tenemos dos puntos adicionales que esto es para ustedes vital, que sé que en muy pocas campañas se hace, y es los tableros de control, un dashboard donde desde el principio, si ustedes se puedan tener marcado cómo va llamemos la conquista del voto, cómo voy generando, cómo voy conquistando votantes que estén en esos segmentos y hacia dónde los llevamos. O sea, es un tema es un control, un tablero de control importante para las campañas, que no es un simple Excel, ¿sí? Ahora con todas las tecnologías, los mapas son más fáciles de hacer, el canvassing es más fácil de hacer, el poner que las personas se nos estén con nosotros es mucho más rápido. Entonces, siempre tengan tableros de control. Y finalmente, como ya tengo especificado cuáles son mis segmentos, yo le tengo que hacer una parrilla de contenido, de mensajes de comunicación segmentado y diferenciado por cada uno de mis públicos, ¿ok? Entonces, esto es importante porque nos vamos a ir enseguida a hacer los ejercicios por cada una de las salas. Entonces, no sé quién me va a ayudar de instituto y quiénes van a estar en cada una de las salas. Vamos a hacer las tres salas, Sala Caribe y Antioquia. Esa me imagino que la va a manejar Oriana. El nodo centro, en el que estará eh, Santiago, y quién va a estar en el suroccidente, Living. Sí, Nuria, ahí estoy yo. Listo, entonces perfecto. Entonces, cada uno se reconoce en esto. Caribe y Antioquia va junto. Eh, Nuri, Nodo centro es Bogotá. Sí, dale, dale, me si te ayudas con eso. parece, abrimos un segundito pues hemos recogido algunas preguntas del chat, las podemos transmitir, que de pronto hay algo que no queda claro antes de los ejercicios. Ok, Y si de pronto alguien quiere también preguntar algo, porque pues ha sido un montón de información, hemos recibido un montón de comentarios en los chats y no quisiera como que se perdiera.
Entonces, si te parece, si abrimos un momento a preguntas primero y luego sí podemos ir a las salas. Listo, ahí se adelantó Juan. Yo recogí un montón de usted, Juan, pero si quiere, usted puede explicarlo mucho mejor de lo que yo puedo traducir. Entonces, ay, te me fuiste. ¿Puedes levantar la mano otra vez? Y si no, empieza a leer las otras preguntas No, adelante. sí, Ahí sí. está. Bueno, buenas. Buenas tardes. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, principalmente son con el tema. La pregunta es principalmente sobre el tema de cuál sería la estrategia con el tema de, de la curul en el exterior, ya que pues principalmente tendría una dinámica distinta a las de los departamentos, ya que en vez de usar representación proporcional, eso utilizaría el sistema de mayoría simple, lo cual va a ser bastante más complejo pues, en el momento de la elección y tal. Pero, Entonces, Listo. si quieres, hagamos las otras preguntas. Yo las voy Ajá, recogiendo mientras tanto. dale. Aquí estaban preguntando mucho de los mapas de calor que tú diste. Eh, no, creo que no se entendió muy bien si esos mapas de calor son de libre acceso, si uno puede entrar y ver de una vez eso, o cómo uno llega a hacer esos mapas de calor, si a lo mejor les toca hacerlo ellos solos, o qué herramientas pueden ayudar para llegar a ese punto. Bueno, muchas preguntas sobre los links, todo va a estar, como dijo Nuri, en la presentación, se los vamos a compartir en la plataforma, entonces lo de la registraduría, todos los aplicativos que ya mostró, se les va a hacer llegar. Aquí preguntaron si esto es aplicable también para elecciones de otras índoles, pues aquí no tenemos a solo personas del Congreso, hay personas que están aspirando también al Consejo, a la alcaldía, de pronto más pequeño una JAL o al Senado. Entonces tenían una duda sobre eso. Yo creo que bueno, ahí hay tres por lo menos para empezar. Empiezo por la última. El método es exactamente igual para cualquier estrategia electoral. Es decir, para cualquier cargo de elección popular, utiliza exactamente el mismo método. No hay ningún problema porque necesitas tener exactamente eso. ¿Qué no vas a necesitar? Eh, Algo tan sencillo como como distribución de curul. No lo vas a necesitar porque esa sí es elección por mayoría simple. Listo, es por simple mayoría. Quien obtiene la más alta elección, así es. Pero sí la vas a necesitar para si estás para un consejo o para una asamblea. Listo, eso es la primera pregunta. Lo segundo, los mapas de calor, cada vez es más fácil hacerlos. Antes necesitábamos manualmente construir los mapas de georreferenciación. ¿Qué es interesante? Tú lo que puedes hacer es con el último enlace que les enviamos, que está bajado de Divipol, tú lo puedes volver capas. Es muy interesante porque ahí tú simplemente, si tienes hasta una inteligencia artificial te lo puede hacer. Solamente que le tienes que saber poner el prompt para poder acceder a cómo va a tener la información. Es decir, es solamente cómo te la muestra, pero cualquier persona ya con todos los instrumentos de tecnología gratuito que hay, se pueden hacer esos mapas de calor definidos, cuántas personas pueden votar, dónde pueden votar, y tú puedes hacer tus mapas de calor con escenarios optimista, realista o pesimista. Lo puedes hacer perfectamente. Entonces, desde ahí lo único que necesitas tener es una información que ya te puedes bajar de la registraduría, que puedes bajar perfectamente, que puedes bajar perfectamente de la página de la registraduría, que ya enseguida les muestro. Espera, yo le digo cómo pueden bajar esa información. Yo muestro aquí el de la registraduría, del observatorio, que es muy fácil. Ya les voy a mostrar el censo del observatorio. Vamos para acá. Entonces, mira, entonces, por ejemplo, ya les voy a mostrar y les voy a mostrar yo cómo lo hice, porque fue muy sencillo. Yo lo único que hice fue lo siguiente. Bajé, me fui para acá para visor de histórico de resultados electorales.
Yo le dije, ok, vámonos para las del 2023, perdón, vamos para las del 2023, que me sirven mucho para definir cuánto va a ser la participación próxima para la del 2022, la que fue la más cercana. Entonces yo le dije, vámonos para resultados territoriales ordinados en octubre. ¿Qué fue? Entonces yo me fui, vámonos para un departamento, vámonos para Antioquia, que es la que yo tenía acá. Bueno, vámonos para Atlántico, por decir algo. Esto me descarga una información, miren, mapa territoriales del Atlántico. ¿Qué me da esto? Mira que me dice, este archivo encontrará en CV separado por comas, ok, pero ¿qué me va a dar esta información? Me va a dar una información que yo puedo subir, o sea, una tabla de Excel que yo la puedo subir a una inteligencia artificial y le digo, hágame un mapa georreferenciado de cómo fueron los resultados por mesa y eso me lo saca, y eso me lo saca. Te lo voy a mostrar aquí porque yo ya hice uno. Este, por ejemplo, es el de Cali y yo lo hice con la información que yo bajé desde aquí. ¿Qué hice? En el prompt que le puse, le dije, deme mapa de calor donde está la mayor concentración de votación. Y yo cuando yo abro, ya empiezo a decir, listo, ábrame un poquito más y ábreme cómo están cada uno de esos. Entonces, por ejemplo, aquí media, por puestos de votación, me dice, para el 2022 eran 75 mesas. Esa es la dirección de donde está esto. Y ahí votaron y para el 2023, 37.246 personas. Es decir, si yo mismo tengo la información, lo puedo crear. Yo creo que esto es un tema técnico que yo no me voy a poder enseñar ahora, porque no es del sentido, pero sí son herramientas muy simples a la actualidad para que ustedes puedan tener la información. Entonces, ese es el de Cali y, por ejemplo, este es del Atlántico, que me da específicamente dónde están concentrados. Mira, por ejemplo, este es Bogotá, perdón. Entonces, Bogotá, mira todo lo que me sale. Entonces, yo, por ejemplo, vámonos para Teusaquillo. Listo, vea todo lo que me sale en Teusaquillo específicamente, dónde están en eso. Si yo le quiero meter información, ya, solamente es saber cómo construyo esta información. Pero están todas las herramientas completamente gratuitas para manejar esto. Y la que me falta del tema internacional Gurú de es que exteriores. exactamente, la de exterior es una cosa muy particular porque tienen que estar los colombianos inscritos en los consulados. Es decir, no se puede votar a alguien si no está inscrito en el consulado. Y estos eh, eh, se aplica el mismo sistema de CIR y como hay una sola, digamos un solo en el exterior, se da solamente, es como si fuera la pizza tuviera una sola tajada, pero se le aplica exactamente el de descuento. Exactamente el mismo, solamente que solo hay una tajada y se aplica una sola para tajada. ¿Ok? Entonces ese es el sentido que tiene eso. Entonces, ¿qué se busca? Si ninguna lista supera el umbral, lo que se busca por la fórmula del mayor residuo, es decir, la mayor lista que tenga la mayor cantidad de votos, la lista que tenga la mayor cantidad de votos, pero esa es la estrategia. Sigue la misma de Hunt, pero si no hay ninguno supera el umbral, se utiliza el tema del mayor residuo. Nuevamente, la lista que tenga mayor votos. ¿Listo? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, Hay, ahora sí, dale. hay dos preguntas más que tienen que ver con la calculadora y qué pena ahí como trancar el ejercicio de los casos porque siento igual la gente quiere aprovechar, tener clara como Claro, la mayor cantidad de cosas y de hecho yo creo que si se puede podemos mandarlo también como ejercicio para que lo realicen. Bueno, ahí veamos qué otra cosa hacemos para no llevarnos como tampoco más del tiempo que propusimos. La primera, si la cifra repartidora tiene que ver con que la lista sea cerrada o abierta. Yo me adelanto a que no, que son dos cosas distintas, pero ya ahorita Nuri lo va a explicar mejor. Y que tampoco quedó muy claro cómo calculan el rango de votos mínimos a conseguir para obtener una curul, es decir, el umbral, ¿no? Que están aquí preguntando. Si podemos tal vez hacer énfasis en eso otra vez para que les quede claro, estaría muy bien. bueno, lo primero que necesitamos saber es que podemos irnos por los históricos electorales, ¿sí? Es decir, si yo tomo las votaciones únicamente del 2022 para calcular cómo va a ser la votación
porque esto es netamente prospectivo. ¿Cómo va a ser la votación del 2026? Me estoy equivocando. ¿Yo qué necesito? Necesito tener por lo menos 3 elecciones pasadas, es decir, 2022, 2018 y 2014. ¿Sí? Tomar la elección. ¿Qué es lo más interesante? Que los resultados de registraduría, puedo descargar eso. ¿Qué puedo hacer? Una comparación. Si yo pertenezco, por ejemplo, a un partido, al partido Mandarina, y el partido Mandarina en el 2014 obtuvo la mayor votación, pero en el 2018 obtuvo un 10% menos de la votación del 2014, pero en el 2022 obtuvo un 40% menos de votación. Yo tengo que no sacar un promedio, no. Yo tengo que hacer una especie de proyección diciendo que si mi partido Mandarina está bajando en mi votación y está perdiendo presencia en el territorio o está ganando, dependiendo de las elecciones del 2023, que es muy importante el resultado del 2023 para definir si estoy creciendo o bajando. Yo lo que necesito es empezar a proyectar matemáticamente cuánto votación realista puedo tener, y ahí es donde yo hago mis 3 escenarios. Mi escenario es, listo, mi escenario optimista es que vuelvo mínimamente a la votación del 2022, porque el 2023 me mostró que también perdió capacidad en el territorio. ¿Sí? Lo segundo que yo tengo es, listo, ¿cuánto puede ser realmente con la realidad actual, con la capacidad que tienen los líderes del territorio, la gente que está en el departamento, los líderes como tal, cuántas capacidades puede tener cuánto puede tener, de cuántos votos puede movilizar? Y entonces yo ahí, ¿por dónde me voy? Voy a contar si estoy dentro de ese partido Mandarina y tiene concejales y en la asamblea y diputados, yo puedo empezar a sumar, o sea, cuánto fue la capacidad. Eso me va a permitir solamente con resultados históricos que yo pueda determinar qué tan poderoso está o qué tan potente pueda estar. Y yo ahí es donde tengo mis escenarios. Entonces, digamos que el escenario realista con toda esa contabilidad que yo hago, porque es contar la capacidad real que tiene ahora la fuerza política de mi partido, yo necesito determinar si voy a sacar mínimamente los mismos votos que saqué en el 2022 y si no, hacia dónde me puedo ir. ¿Ok? Eso desde ahí va a contemplar una cantidad de posibilidades que yo necesito tener determinados, que tengo que mirarlo por fuera de mi campaña. Es decir, entonces, por ejemplo, mi partido está perdiendo o al contrario, se está reposicionando, porque los resultados que hemos tenido en el gobierno nacional y en el gobierno local hacen que mi partido esté tomando fuerza. ¿Qué me está diciendo tomar fuerza? Es porque la opinión pública está poniendo que es muy interesante lo que está pasando y está sintiendo que mi partido va a poder volver a ganar. Entonces, desde ahí tengo que contemplar una gran cantidad de información que me permita definir hacia dónde me puedo ir con mis escenarios. Pero yo necesito siempre contemplar un escenario optimista, un muy realista y uno pesimista. ¿Por qué? Porque el pesimista me va a permitir decir si efectivamente puedo lograr hacer una estrategia para lograr medirme o me puede cambiar mi expectativa de campaña. Yo sé que todo el mundo dice, no es que yo quiero ganar, pero el ganar implica tener eh, unas proyecciones y unos escenarios que me permitan contemplar todos los riesgos posibles. Y ahí es donde nos vamos de una manera estratégica a hacer no solamente los mapas, sino la estrategia para determinar por dónde me voy. ¿Ok? Entonces, es ahí donde específicamente las candidaturas necesitan trabajar más, pero donde menos cabeza fría le ponen, que porque las candidaturas y las campañas son momentos muy emocionales, pero igual de emocionales tienen que ser muy lógicas y realistas para poder entender todo. No es, yo creo que voy a sacar tantos votos, no, eso ya no nos funciona. Tenemos que contar real, por eso se llama la matemática electoral. Entonces,
Desde ahí es necesario entender que la calculadora, como lo está haciendo, y lo voy a dar para que cuente el ejercicio. Si quieres, hacemos un solo ejercicio para no tenernos que ir a las salas, que no se nos vaya el tiempo más, y hacemos una a partir de de la que estamos haciendo. Dale, Santiago, te doy la palabra para eso. Claro que sí, ahí ya me escuchan. Sí, de hecho me parece una buena idea para no irnos a sala así que se nos vaya más tiempo. Yo creo que los ejercicios que hemos planteado se los podemos compartir a ustedes y más bien podemos realizar uno. Pero quería explicarte rápidamente esta cuestión de de la calculadora. Aquí puse los datos de Bogotá. Ustedes empiezan con los votos válidos que tiene su circunscripción. Yo aquí puse los de Bogotá, que en este momento son 3.053.000, que eso, como explicaba Nuri, viene de las proyecciones de las elecciones pasadas, lo que usualmente vota la gente, la cantidad de gente que usualmente vota, perdón, el número de curules que está asignado a su territorio, todo eso lo pueden googlear y al calcularlo, pues eso le suelta de una vez el cociente electoral, que no es más sino este número de los votos válidos dividido en dos, porque pues la ley colombiana así lo pone, y el umbral electoral, que pues es ese número del cociente electoral dividido en 18, que es técnicamente cuántos votos le corresponde a cada silla, ¿no? Si no existiera esta repartición de DONT, pues este sería el número que uno les diría a ustedes que necesitan para conseguir una silla y de hecho se pueden un poquito también guiar por ahí. Cada silla cuesta 84.000 votos en Bogotá, por ejemplo. Esta es como más o menos la conclusión de este cuadro que podemos tener aquí. Usted puede conseguir esa cantidad de votos. Ahora bien, en la segunda parte es donde ustedes empiezan a proyectar por partido, pues cuántos votos hay. Ahí lo ideal es que ustedes digan, no, pues mi partido está subiendo o está bajando de votos, están pasando estas coyunturas políticas, económicas, lo que sea. Y pues una vez ustedes pongan los votos que ustedes creen que cada partido va a tener, eso les va a arrojar una proyección de curules y les va a arrojar pues el número de curules por partido y también el número de pues la cifra repartidora, que ese sí viene siendo el número que ustedes deben tener en cuenta, la cantidad de votos que ustedes deben conseguir. Ese sí es como la cantidad de votos que ustedes necesitan. Ahora bien, si la lista es abierta o si la lista es cerrada, pues no cambia el valor de ese número. Lo que cambia es la estrategia que ustedes deben tener. Si para alcanzar ese número ustedes están en una lista cerrada, pues lo más útil es que conjuntamente la lista busque llegar primero obviamente al umbral y luego a aumentar la cantidad de votos para que la cifra repartidora se repita cada vez más. Así van a tener cada vez más curules. Pero si usted está en una lista abierta, pues ahí sí se aplica un poco este lema que a lo mejor ustedes lo han escuchado y es que sus votos son suyos, ¿no? Su número en la casilla, su número en la lista, su número en el tarjetón es el importante y lo que le va a sumar a usted es la cantidad de votos que usted tenga. Además de la lista, pero importante los suyos. Ahí es donde usted sí puede decir, ok, necesito conseguir mi cifra repartidora con mucho más ahínco porque no hay un equipo, si se quiere, una lista cerrada que esté trabajando para conseguir los votos para todos, sino que usted se dedica mucho a sus votos. Evidentemente, nosotros aquí desde Ocupar lanzamos la idea de que esto siempre es un proceso colectivo, ¿no? Más allá de si es una lista abierta o cerrada, es muy importante tener una idea de lista de lo que se quiere y conseguir los votos colectivamente, unas apuestas colectivas, no apuestas individuales, pero pues en esa dinámica electoral de las listas abiertas, pues prima más que nada es el número en el tarjetón. Quería hacer esa claridad. Y si quieres, Nuri, entonces sí, voy a Dale, compartir aquí dale, eso, dale. pantalla con el caso. Orienta tú el ejercicio con todos. Hagamos el ejercicio que para Bogotá, adelante. Dale, ¿cuántas personas tenemos del del centro del país? Que levanten la mano. Listo. Ahí están levantando la manita. Sí, para saber con cuál nos vamos. Entonces nos vamos con Bogotá. Esto, como les decía, no Dale, es un dale. caso hipotético. ¿Listo? Sí. Para que lo puedan ustedes E practicar. interesante para que vamos haciendo, te vayan diciendo qué podemos hacer para que lo vayan haciendo cada uno a ver cómo les va. ¿Listo? A ver cómo Listo. les va y elijan cualquiera de los dos candidatos. Adelante. Te dejo para que lo orientes. Dale, gracias. Dale, Santiago. Entonces, en este caso, pues todos aquí en esta sala hacemos parte de un equipo de un candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá. Como saben, Bogotá tiene 8 millones de habitantes, con una participación histórica del 55%, es decir, un número de abstención, pues como promedio de lo que sucede en el país.
Y pues el reto, la idea aquí es calcular los votos necesarios para obtener una curul. ¿Listo? Eso es como sencillamente. Luego vienen más pasos, como seleccionar las localidades. En el caso de Bogotá, pues ustedes en otros casos seleccionan municipios o barrios, comunas, como quieran, en donde van a ir a buscar los votos, luego georreferenciar los puestos de votación dentro de esos municipios o localidades para saber puntualmente cómo van a ser la estrategia del mapa de calor y pues diseñar una primera fase de estrategia. Esa es la idea de este reto. Entonces aquí les lanzamos unos datos que son los que nosotros les decimos son los más importantes para hacer este cálculo. Em, Primero, pues considerar la población en este caso Bogotá por edad, pues entendiendo esta segmentación poblacional que ustedes ya debieron haber adelantado el módulo anterior, ¿no? Luego tenemos el caso entonces de las candidaturas. Santiago, te voy a dejar algo en el chat, te dejé el mapa de calor ya listo para que lo puedan utilizar de una vez y lo puedan abrir y cada uno lo mira a ver cómo les gusta hacerlo. Dame un segundito porque si no se me pierde con la gente El escribiendo. último, el último, el último que tengo ahí. Dale, gracias. Dale, sigues ahí. Listo. Deme un segundito, listo. Entonces la primera candidata es Camila Rodríguez. Ella tiene 28 años, del partido Movimiento Ciudadano Progresista. Ella es abogada, líder estudiantil, activista en derechos humanos y género. Su base de votantes son jóvenes universitarios, colectivos feministas, barrios populares del sur. Sus territorios fuertes son las localidades de Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, que pues para quienes no están en Bogotá son las localidades que están al sur de la ciudad, sur, suroriente, suroccidente. Y la ideología predominante que tiene es centroizquierda, con agenda social y de participación ciudadana. Aquí un pequeño cuadro como a modo de póster de campaña, ¿no? El segundo candidato es Andrés Felipe Salazar. Él tiene 30 años, del Partido Renovación Liberal Urbana. Él tiene un perfil de ingeniero industrial, es emprendedor en tecnología, cercano a asociaciones de comerciantes. Su base de votantes son jóvenes emprendedores, clase media urbana, trabajadores de sectores de servicios y tecnología. Y sus territorios fuertes son las localidades de Chapinero, Usaquén, Teusaquillo y Engativá, que para quienes no son de Bogotá, pues son las otras localidades distintas a las de Camila, ¿no? Están más al norte, nororiente, noroccidente. Y su ideología predominante son centro, con énfasis en innovación, empleo y emprendimiento. Entonces, aquí tienen Santi, dos perfiles perdón, bastante claros, ¿sí? perdón que te interrumpa, el link que compartió Nuri no funciona, yo también lo Ok, intenté ya abrir y voy no. a mirarlo, ya voy a Sí, reorganizarlo. Listo, un momento, por favor. vale, Dale, gracias. dale, mientras tanto sigue que ya lo voy a poner el otro. Dale. Dale, tranquila, no hay ningún lío. Aquí les reitero más o menos lo que les mencioné en la calculadora, ¿no? El escenario electoral para la Cámara en Bogotá, que esto sí, pues es el que es, ¿no? Unos habitantes totales de tanto, es lo que ustedes tienen que hacer en sus municipios, ¿no? Saber cuántos habitantes hay, luego el potencial electoral que existe, es decir, cuál es la gente que está habilitada para votar, luego de cuántas personas estamos hablando que efectivamente votan. El potencial electoral de Bogotá son 5.500.000, luego los votantes efectivos son 3 millones que se reparten en 18 curules. Y pues aquí ya Nuri nos puso el cociente electoral estimado, que fue el mismo que apareció en la calculadora, y el umbral entonces, que es de 84.000 votos. Este cuadro es muy importante y es el que ustedes se deben llevar, pues si son de Bogotá, aquí les hicimos la tarea, pero si son de otras ciudades deben procurar construirlo, que es por localidad o por municipio, sacar esta tablita de habitantes, potencial de votantes, potencial de efectivos, el número de puestos de votación que existen y luego cuántas mesas hay en cada uno de esos puestos. Quédense un poquito con esto porque ahorita volveremos para responder las preguntas. Entonces empecemos por el inicio. Y yo creo que aquí estaría chévere. Permítanme un segundo. Habilitarles el que puedan prender su micrófono ustedes sin yo tener como que darles el permiso. A ver, denme un segundito, lo pongo acá. Herramientas de anfitrión y reactivar el micrófono por ellos mismos. Listo. Empecemos por lo primero entonces. Dice, perdón.
Listo, dice. Determinemos el umbral electoral para obtener una curul, utilizando la calculadora. Entonces, si quieren, diríjanse a la calculadora para hacer el ejercicio. Estimen el número de votos necesarios, considerando la población habilitada para votar, la población histórica del 55% y el número de curules en disputa en el departamento. Entonces, voy a volver. La idea es que ustedes abran la calculadora y nos ayuden estimando el número de votos necesarios que se necesitan pues para llegar a ese umbral para obtener una curul. Ahí volví a poner nuevamente otro enlace diferente que ya les había mostrado ese mapa. Es muy interesante porque puedo buscar, este es el del 2022 de Divipol, mientras está en el otro, porque sé que no les está abriendo, ya sé por qué no les está abriendo, discúlpenme que fue que le puse lo restringí, pero este les va a permitir encontrar todos los puestos de votación de Bogotá y cuánto fuera votación. Entonces, dale, si quieres le das una miradita antes de poder abrirlo para todos, Santiago, ¿ok? Gracias. Si quieren pueden escribir ahí en el chat, quien ya lo haya logrado, determinar el umbral electoral para obtener una curul con los datos de Bogotá, que son estos. O si quieren prender el micrófono para decir, ¿es este el umbral? También está bien. Tienes razón, Juan. El umbral aparece aquí, ¿no? 84.000 votos. Pero estaría bien que alguien me lo mande desde la calculadora. También para ver si lo pudieron utilizar bien. Ah, bueno, listo. Bueno, si quieren, mientras realizan eso, vamos al segundo punto que es chévere. Ah, bien, ahí Juan lo sacó. Listo, gracias. Vamos a escoger uno de los dos candidatos. Les propongo que nos vayamos por el segundo, por Andrés Felipe Salazar. Recuerden sus datos, ¿no? Como sus características. Y la idea es que vayamos a responder lo siguiente. Vamos a revisar el listado de las localidades que aquí nos compartió Nuri. Aparecen municipios, pero son las localidades. Y la idea es que ustedes nos ayuden a seleccionar máximo tres en donde este candidato debería enfocar sus esfuerzos en conseguir los votos, ¿vale? Y la idea es que lo puedan justificar, pues tratando de entender las características de este candidato, ¿no? Entonces, aquí están las localidades de Bogotá con sus potenciales, los puestos de votación y demás. Entendiendo que Andrés Felipe Salazar tiene 30 años, hace parte de un partido de centro con énfasis en innovación, empleo, emprendimiento, tiene un perfil de ingeniero industrial, emprendedor de tecnología, cercano a comerciantes y tiene una base de votantes de jóvenes emprendedores, clase media urbana, trabajadores de sectores de servicio y tecnología. ¿En dónde creen que él debería enfocarse? ¿En qué localidades? Y traten de tener en cuenta la cantidad de habitantes que tiene, los votantes que podría tener allí, los puestos de votación. Aquí me interesaría mucho que la gente de Bogotá, que conoce las localidades muy bien, pudiera levantar la manito y darnos ahí una ayuda. Pero pues cualquiera puede lanzarse al agua. ¿Quién se anima? Recuerden que hay que seleccionar tres localidades en donde Andrés debería enfocarse.
¿Será que a él le va a ir bien en Kennedy? No sé dónde está la gente aquí de Bogotá. Bien. Javier nos ayuda. Usaquén, Chapinero y Teusaquillo. ¿Nos puedes explicar por qué? ¿O alguien más? Ok, un voto de opinión. ¿Consideras que en Usaquén, Chapinero y Teusaquillo se considera que está esta población? Jóvenes emprendedores, clase media urbana, tienes razón en ese sentido. Ahí se ubica la clase media. Trabajadores de sectores de servicio y tecnología. En Chapinero y en Usaquén hay varios empresas. Se ubica el sector productivo, si se quiere, de la ciudad. Entonces yo creo que también me iría por ese lado. Entonces, si nos vamos por Usaquén, Chapinero, Tusaquillo, que son estas tres de aquí, estaríamos proyectando más o menos 231.000 más 150 son casi 400 más 100 casi 500.000 votos para él. No viene siendo todavía suficiente, pero pues se puede conseguir, pues si uno lo trata de calcular de 10 por uno, ¿no? Por cada 10 votos conseguir uno, sí podría llegar a conseguir el mínimo de votos, ¿no? Que pues ya ubicamos que el umbral está en 84.000 votos. Entonces yo sí creo que hay un buen margen de maniobra. No sé si de pronto, Nuri, tú consideras algo distinto. Lo interesante es que o sea, todo lo que nosotros podemos decir de matemática electoral son supuestos, ¿ok? No son certezas, son supuestos. Entonces, cuando uno trabaja con supuestos, puede, puede prever riesgos, pero también puede permitir entender hacia dónde me puedo ir con esa información. O sea, cómo hacer para mejorarlo. Es como cuando uno va donde el médico con los exámenes que le muestran a uno, no significa que con los exámenes de sangre no significa que eso es lo único que uno tiene. Para eso es que se construyen las estrategias, ¿ok? Para eso se construyen las estrategias. Y efectivamente, con lo primero que se hizo en ocupar, que fue conocer el segmento electoral, yo creo que ese es el punto de partida más importante. Y a partir de ahí es que nos permite poder encontrar para lo que vas enseguida y es cómo le voy a hacer la estrategia electoral, que va para eso. Pero entonces ya sabes, me voy a concentrar en estos lugares, con este tipo de votación, con este tipo de personas, y lo que hago es optimizar los recursos para poder que mi campaña no desgaste ni energía, ni recursos, ni tiempo en, en segmentos que no van a estar relacionados con mi candidatura. Entonces, es para ser óptimos, pero recuerden, no son certezas, son simplemente escenarios con los que uno trabaja. Entonces, son Claro. supuestos que se utilizan para ello. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Yo Pero creo que, está bueno, súper bien. un poquito el ejercicio ahí, porque ya son las 7:54 para que alcances a cerrar la clase. La Ujú. idea es que después de esto ustedes puedan irse mucho más detallado, ya no hablar de localidades, sino de puestos de votación en cada una de esas localidades para trazar acciones ya en concreto alrededor de esos puestos de votación. Les vamos a hacer llegar igual, estos documentos para que puedan hacer el ejercicio ustedes tranquilos, tranquilas, y sobre todo que lo empiecen a hacer con sus casos, ¿no? Que lo empiecen a Exacto. proyectar. Eso háganlo primero así hipotético, que sus equipos de campaña, sus equipos realmente entiendan cómo es no solamente la metodología, sino que requiere realmente encontrar información que permita tener unos supuestos básicos con los que uno va a trabajar. Entonces, eso es suficiente. Entonces, es interesante que los pueda distribuir o le pueda distribuir porque para cada una de las regiones teníamos un caso específico, entonces chéveres que se puedan utilizar para que cada uno pueda hacer su propio ejercicio y después ya lo hace aplicado a a un tema específico para su candidatura, ¿ok? Lo hacemos así, listo. Ahorita empezamos a responder, pero voy a terminar con esta parte para que nos quede la información completa, para que vamos a redundar esto. Eh,
Ya hicimos un ejercicio único, pero vámonos con esto. Bueno, ¿qué es interesante aquí? Cuando uno puede hacer una simulación de esto, lo más importante es en qué nos pudimos equivocar, cuáles son los aciertos y qué es lo más retador para eso. Pero vámonos para estas conclusiones y reflexiones. Y es decirte que el sistema electoral es ese núcleo de cualquier estrategia política. Es decir, no es lo mismo unas elecciones uninominales como son alcaldía, gobernación, presidencia, a unas congresionales o a unas que son plurinominales como son estas de Consejo, Asamblea, Senado y Cámara de Representantes. Entonces, dependiendo de la forma de que es el sistema electoral, tú necesitas distribuir cuál va a ser tu estrategia. Uno. Segundo, que no basta con saber cuántos votos se necesitan, sino dónde están esos votos. Para eso es que hacemos los mapas, o sea, la calculadora no es suficiente, hay que ayudar a identificar dónde están esos votos, eh, generar los escenarios de votación, la zonificación para poder llegar de una manera más estratégica. Tercero, que la segmentación debe superar lo demográfico y ser psicográfica y emocional y psicológica, como se aprendió en la primera etapa de la agenda política. La estrategia de campaña es cada vez más una cuestión de logística y matemática aplicada. Esto no se puede dejar la planeación del día, que es realmente la movilización a las urnas para el último mes. Hay que empezar exactamente el mismo día que empieza campaña, ese día hay que empezar a planear día de. La estrategia de la campaña, la clave no es solo ganar votos, sino movilizarlos. No nos ganamos mucho teniendo una gran cantidad en redes sociales y personas que quieran con nosotros, pero si el día domingo no van a las urnas, entonces no tenemos cómo hacerlo. La tecnología es aliada, sí, pero nunca va a sustituir al humano, entonces podemos tener una gran cantidad de información, los tableros, o sea, yo soy amante de la tecnología, de la inteligencia artificial y de todo eso nos ayuda a llegar de una manera muy efectiva. Yo tengo unos agentes muy bonitos que se llaman matemática electoral, una que se llama estrategia de campaña, otra que se llama cartografía electoral y una que les voy a mostrar ahora que se las voy a dejar recomendadas, que es para el tema de fake news. El monitoreo es un ciclo continuo, siempre hay que estar, uno se enfrasca en la campaña hacia adentro y nunca mira hacia afuera, no monitorea lo que pasa, entonces es necesario tenerlo. La ética debe equilibrar la eficiencia técnica siempre y la investigación electoral es rigurosa y no solamente gana elecciones, sino que fortalece la democracia. Entonces, yo creo que podemos quedarnos con abrir los micrófonos a hablar un poquito de qué aprendimos, qué reflexiones nos quedan, para que efectivamente podamos tener nosotros mismos entender eh, qué podemos llevarnos en esto, que es muy rápido hablar de matemática electoral en 2 horitas, intentar de hacerlo un poquito pedagógico, pero que este va a ser digamos, el punto de partida específica para la gestión de campañas electorales. Entonces, mientras yo les busco el agente que les quiero recomendar que es abierto para todo fake news, entonces abremos los micrófonos. Adelante, que veo a Libby aquí y a todas las personas, y entonces empecemos a preguntarnos cositas adicionales. Los leo. Aquí Ronald pregunta, para los candidatos que ya estuvieron en la contienda, ¿cómo sería el proceso? No entiendo muy bien la pregunta, ¿tú sí? Sí, o sea, el proceso es exactamente lo mismo, solamente que ya cuenta, tiene que partir de su base de votantes, es decir, cuántos me votaron y si yo continúo en el cargo o no, cuántos he podido perder o cuántos he podido adquirir. Hay otra que se llama la transferencia de votos, lo que se llama el endoso de votos, es decir, cuando uno hace alianzas de otras candidaturas que están o que han sacado votos anteriormente o tienen ciertos eh, preponderancia en un territorio, en un círculo o en un grupo de personas o en una agrupación humana, uno lo que puede hacer es una posibilidad de endosar de votos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, es que si yo ya no voy para Cámara, sino que voy para Senado, ¿cuántos votos endosados le puedo dejar a la persona que me va a reemplazar en esa figura de la Cámara de Representantes?
¿sí? ¿Y cuántos puedo perder? Porque puede ser que es que yo tenga un nombre tan absolutamente estratégico que no sea capaz yo mismo de endosarle votos a esa persona que va a continuar mi legado desde la Cámara de Representantes y que yo pueda perder en ese sentido. ¿Cuál es la capacidad de endoso de un candidato a otro? No supera el 15%. Nuri, ¿qué significa eso? Si yo, nuevamente, si yo soy un candidato que voy para el Senado y le dejo, entonces, por ejemplo, soy yo, Nuri, que estaba en la Cámara y voy para Senado, Libby es la candidata que va a seguir o que quiere seguir mi proceso electoral en mi departamento, yo solamente soy capaz de endosarle directamente a Libby de los votos que yo tuve anteriormente, un 15% de votos. Nuri, eso es muy poquito, sí, pero esa es la matemática real. Solamente es eso. Entonces, Libby no solamente va a poder tener eso, Libby va a tener que buscar otros aliados que le ayuden a endosar votos. Libby, ¿qué tiene? Entonces resulta que Libby viene del equipo de unos concejales de Envigado. ¿Qué capacidad tienen esos concejales de Envigado de transferirle o endosarle votos a Libby, que es la que me va a reemplazar a mí? Nuevamente, entre el 12 y el 15%, ahí baja un poquito más. Y si nos vamos para personajes que hayan estado más lejos en el histórico electoral, menos capacidad de endoso. Sí, entonces, por ejemplo, en una campaña hace 4 años, la transferencia de votos de una persona que había tenido elecciones hace 12 años no alcanzaba ni siquiera el 7% de esa misma persona con capacidad de endosarse votos para esta nueva elección. Entonces es muy, digamos, es la matemática que exige, que requiere la capacidad. No puedo decir, yo no le puedo endosar el 100% de mis votos a Libby porque Libby no representa a una gran cantidad de personas que sí estaban conmigo, que lo más seguro es que sí me van a votar a mí al Senado, pero a Libby no para la Cámara de Representantes. Entonces, eso va a depender de la capacidad de aliados que tengas y de movilizar votos. Entonces, por eso, cuando una persona pasa de Cámara de Representantes a Senado necesita sumar una gran cantidad de posibilidad de votos y normalmente las candidaturas son muy ingenuas que creen que específicamente van a poder recibir el 100% de la votación que dicen, no, es que yo saqué 20.000 votos a la Cámara, yo te los puedo, tú vas a tener 20.000 votos de los míos. No, no es verdad. No es verdad porque no logra esa capacidad de confianza y de Claro. conexión y de vínculo. Entonces hay que sumar matemáticamente siempre, siempre por lo mínimo, siempre, siempre por lo mínimo, para que sea más realista el ejercicio, bueno, la matemática sea más realista a lo que va a terminar resultando. Entonces, ese puede ser una de las explicaciones. No conozco tu caso específicamente para quien hizo la pregunta, pero tienes que empezar a jugar desde un punto de vista eh, no solamente logístico, sino matemático de la capacidad que tiene de endosarte los votos de las otras personas. E igual pasa con los líderes barriales, con todos, o sea, es decir, yo sé que va a chocar con lo que voy a decir, pero la ingenuidad de muchas candidaturas es que creen que la capacidad real que tiene de transferencia y movilización de votos no es tan cierta y se quedan matemáticas y se quedan simplemente con haciendo sumatorias eh, ideales y de ensueño, pero que en la realidad terminan siendo una cachetada frente a la realidad porque no les da específicamente la movilización de votos real. ¿Qué Listo, otra Nuri, pregunta? muchas gracias. Sí, alguien está levantando la mano, entonces Fierro Barragán, si quieres, dale y entonces cerramos ya con esta pregunta, que ya son las 8:05, porque ya nos estamos pasando el tiempo. Tienes el micrófono apagado. Deberías poderlo prender, Fernando. Y Ahí. si Ya, no, vámonos gracias. con otra pregunta, Ceci. Si no, vámonos con No, otras gracias, preguntas que gracias, muy tengamos por amable. ahí. La verdad que Listo. todo lo que usted dice es lo que siempre se hace, de mirar cómo
se comportan los votos, quién tiene los votos, qué partido está jaloneando los votos, hacia dónde uno va. Los comunales estamos haciendo un trabajo muy interesante, es que decimos que el candidato es el plan y hay que incluir que todos los que estamos hablando es qué vamos a hacer con el pueblo, para no decirle mentiras. Entonces, cuando usted tiene lo que la vez pasada decía, de pronto, la Escuela de Administración Pública advierte que no hay sino 18 sectores para hablar de calidad de vida, que es lo que tenemos que vender. Entonces, de pronto uno puede conseguir votos diciendo qué vamos a hacer por la salud, la educación y qué piensa la comunidad, cómo podemos llegar allá. Ese, pues, necesariamente el planteamiento que nosotros estamos haciendo es que a la comunidad hay que preguntarle hacia dónde vamos y cómo lo haríamos y con qué plata, para no engañar a la gente. Eso nos tiene que dar votos, porque tiene que ser muy sincero con la gente de no ofrecer cosas que no existen, porque eso da votos, ofrecer cosas. Y cada rato que uno escucha a los candidatos dice, ese maldito me engañó, me dijo que iba a hacer esto, y está allá en el Congreso en contra del proceso. Entonces esa es la idea que pronto hay que agregarle, que tenemos todos que pensar, ¿cierto? Necesariamente cómo hacer nuestra agenda para vendérsela a la comunidad. Hay que venderle la idea a la comunidad y entonces de cuenta uno de pronto pasa por una iglesia cristiana y ve cómo venden toda esa cosa que no hay, vida eterna y una cantidad de cosas. Eso es lo que tenemos que ver, pero con aterrizada la situación. Diego, bien interesante, gracias. Ustedes vieron un módulo de agenda política. Ustedes tienen hasta la próxima fecha, creo que fue hasta el, no recuerdo la fecha específicamente, que Hasta el hasta 19. el 12, 19, hasta el 19 de este 19. mes para enviarlo de la agenda política y ahí te la van a revisar. Ahí te la van a revisar, entonces te lo van a hacer con. Sí, póngale eso, ponle eso por favor para que le recuerden eso, interesante. Yo les voy a poner aquí también mi último mensaje aquí en el chat. Es un agente de inteligencia artificial que yo tengo muy bien montado hace poco, hace mucho rato que yo lo tengo para que la hice, me tomó más o menos de 2 meses la programación, pero es para revisar toda la información que esté relacionada con fake news. Entonces se las voy a dejar aquí mientras expone y ya seguida les cuento qué pueden hacer con eso, solamente si me dan un minutico más para contarles que es Si parte quieres, de mi dale. proceso, de mi proceso de vocación como tal de pedagogía netamente ciudadana. No, si quieres, dale para no cortar. Esto ya es como el final, final. Entonces, dale, Listo, dale. entonces te agradezco si me dejan si me dejan compartir. Ok, gracias. Entonces, les voy a mostrar, es un agente que yo tengo desde hace mucho rato que se llama Dudas, es muy bonito. Ya les puse dentro de ustedes cómo lo pueden utilizar. Es algo que yo vengo haciéndolo desde hace mucho rato, que necesitamos es cómo detectar noticias falsas, manipulación de imágenes, sesgos políticos y patrones de información. Simplemente ustedes pueden subir un enlace de una noticia y le van a dar información. Ve qué tan real es esto. ¿Qué te van a sacar? Un montón de información. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué tan cierto es esta nota que dice tal cosa? Ok, es tal. Eh, eh, ¿Qué debo creer y qué no debo creer? ¿Qué están queriendo hacerme creer? Entonces, sirve mucho, sobre todo que ustedes están en sus candidaturas o son parte de equipo de campaña. Creo que el problema más grande al que nos vamos a enfrentar en estas próximas elecciones, si ya nos hemos enfrentado a la desinformación, esto es a la manipulación mucho más grande de la información. Y creo que parte de las estrategias de campaña ahora ya no va a ser tanto cómo logro que la gente avance, sino cómo hago que las personas con las que yo estoy, que yo acompaño dentro de mi posibilidad de candidatura, entienda cuándo lo quieren engañar. O sea, cuando le quieren hacer manipular, qué le quieren hacer creer. Entonces, simplemente ese está abierto, úsenlo todas las veces que quieran, le pueden subir imagen, le pueden subir videos, le pueden subir noticias, enlaces, y créanme que la información que les va a salir es algo muy, muy loco, eh, porque de verdad está construido, o sea, está programado con mucho tema netamente relacionado sobre todo con mucha
tema de neurociencias, precisamente para evitar esas manipulaciones como tal. Entonces, es eso, o sea, es simplemente mi mensaje final, perdón por esos 2 minuticos que me robo, pero es importante porque para ustedes en campaña es vital también enseñarle a la gente cómo aprender a dudar de la información que les está llegando, ¿ok? Entonces, no, eso era todo. Muchísimas gracias, Libby y Santiago. Aquí los dejo para que ustedes cierren. No, Nuri, antes muchas gracias a ti de verdad por esta clase. Creemos que es una clase que les aporta mucho a ustedes y que les va a quedar esta herramienta aquí de la calculadora para que la puedan utilizar en cualquier momento, cuando lo necesiten. Esto pues es una herramienta que está abierta para ustedes. Ustedes, digamos, las personas que ya han estado revisando la plataforma, saben pues que hay unos contenidos muy interesantes. Ahí también van a encontrar todos los materiales que estuvo compartiendo Nuri, toda la información. Veo que tienen preguntas, que el link del mapa de calor, bueno, pues, toda esa información que acaba de compartir Nuri en la clase y otra información adicional van a poder encontrarla en la plataforma. Entonces, Nuri, muchas gracias de verdad por todo el conocimiento. Sabemos que 2 horas es muy poquito tiempo para todo esto, pero bueno, ahí les queda también la clase grabada para que la puedan ver. Y ya para cerrar, pues contarles lo que se viene. Nuestra próxima sesión es el 16 de septiembre. Es una sesión que no es obligatoria, es opcional para las personas que se quieran conectar y que quieran aprender. Vamos a estar hablando sobre avales para la candidatura, no solamente la normatividad, digamos, de lo general del tema, sino que queremos que ustedes se vayan con algunos tips para que puedan conseguir estos avales dentro de sus partidos y que este proceso pues pueda ser un poco más fácil. La siguiente sesión que vamos a tener es la del 18 de septiembre. Esta sí es obligatoria, es una sesión donde vamos a hablar de planeación, el cronograma de campaña, cómo vamos a organizar pues puntualmente nuestro equipo. Y bueno, se vienen nuestros encuentros presenciales el 27 de septiembre en Bogotá y Barranquilla y el 4 de octubre en Cali y Medellín. Ahí vamos a estar hablando de todo el tema de financiación y cuentas claras en campaña. Este taller presencial lo estará dictando la MOE, la misión de observación electoral, para que se motiven, para que asistan. Luego les estaremos compartiendo más detalles. Y bueno, muchas gracias a todo el equipo, a todas las personas que se conectaron. Y bueno, nos vemos entonces en la sesión del 16 de septiembre. Muchas gracias a todos, todas y todos. Que estén muy bien. Muchas gracias por Muchas asistir, gracias a gente. todos, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias, que estén bien. Cuídense. Hasta luego, muchas gracias.